Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Porque en medio de esta crisis carcelaria en nuestro país ha asesinado al director de una importante prisión en Quito. Esta es la cárcel del Inca, eso ya lo comentó mi compañera Delia María Bastidas. Y bueno, vamos a ver qué acciones se han tomado y qué se ha hecho y qué se puede esperar de esta crisis. También estaremos con Karen Sichel a las 7:45, ella es la asesora jurídica de la presidencia, y vamos a revisar con ella los avances de la consulta popular, porque ya el presidente emitió el decreto presidencial firmado para que vayamos a consulta, y el Consejo Nacional Electoral también ha hecho lo suyo, porque ha dicho que la consulta popular va junto con las elecciones seccionales del 2023, de febrero del 2023. También estaremos conversando con Alan Cathay, analista internacional. Y bueno, no nos olvidemos de la situación de guerra que está sufriendo Ucrania y Rusia, que ya suman más de 7 meses, si no estoy mal. Y bueno, esto sigue, es doloroso. Hay una cifra actualizada de fallecidos, de soldados fallecidos. Vamos a comentar a las 8:20 con Alan Cathay. También estaremos a las 8:45 con Jimena Palacios, vocera de la Policía Nacional, sobre ciertas medidas de seguridad para las festividades de diciembre, de fiestas de Quito y también Navidad y fin de año. Así que esa es la agenda, amigos. Quédense con nosotros y vamos a conversar directamente con Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEM, porque en medio de esta crisis carcelaria en el país se dio esta noticia reciente del asesinato al director de la cárcel de El Inca. Y así pues la crisis carcelaria que enfrentamos ha llamado notablemente la atención del gobierno, con una alarmante cifra de muertos que se han incrementado notablemente, llegando a 400 fallecidos desde febrero del 2021, fallecidos en prisión. Hecho más reciente que dejó 10 presos muertos en una de las cárceles más importantes, la del Inca, y después, días después, bueno, se dio este asesinato al director de la cárcel del Inca, Santiago Loza Moscoso. El SNAI envió un mensaje de condolencias a sus familiares y bueno, ya se está investigando, la fiscalía está haciendo lo suyo para investigar esta muerte violenta del director de la cárcel del Inca. Esto está sucediendo en medio de, bueno, los esfuerzos que está haciendo el gobierno también para tratar de tomar el control de las cárceles, para tratar de calmar los ánimos, y también mucho se ha dado y mucho se ha dicho que estos atentados últimos, los recientes, de esa matanza que se vivió, ha sido una venganza por el traslado a otras unidades penitenciarias en Guayaquil. Y bueno, así están las cosas. Gracias, Daniel Pontón, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Y qué nos puede comentar, Daniel, de todo lo que se ha estado viviendo y con esta situación última que se conoció respecto al asesinato del director de la cárcel del Inca, al señor Santiago Loza Moscoso? Bienvenido, Daniel. Hola, Verónica, ¿cómo está? Un saludo muy cordial, igual a toda la audiencia. Bueno, es extremadamente preocupante, ¿no? Yo no recuerdo que al menos todo lo que es las cárceles que están en Quito, o las que existieron y las que están cercanas a Quito, hayan sufrido este tipo de eventos, ¿no? De hechos. Sí, no es la primera muerte de un director. En Guayaquil ya se había registrado varias. Pero lo preocupante aquí es que, bueno, aquí hay una muerte de un director de una cárcel que empieza a ser problemática, ¿no? Es algo que ponerle mucho ojo, porque al parecer Quito y sus cárceles había estado fuera del radar por Así es. pues, estos 4 años de crisis penitenciaria que tenemos. Actualmente las matanzas, ya hubo conatos de peleas, y ahorita sí una matanza. Es preocupante y a mi forma de ver, esta muerte aquí tiene que ver con ese hecho, ¿no? Ustedes saben que ahí están bandas muy peligrosas que se disputan el control de la cárcel del Inca. Es una cárcel terriblemente, con una infraestructura muy precaria, ¿no? Hay que analizarlo así. Tal vez no cumple ni siquiera protocolos mínimos de seguridad, es una cárcel de centro de detención provisional. Ujú. Pero que ya tengamos este nivel de disputas en este tipo de cárcel, donde existe todo menos condiciones dignas de reclusión para una persona que está detenida,
agrava mucho más la situación, ¿no? Y con el aditamento que, bueno, Quito, como le decía, que había permanecido fuera del radar, y esto tiene dinámicas, ¿no? La cárcel es dinámica. Eh, Preocupante el hecho de que también empiece a proliferar violencia de este tipo en la capital, quién sabe se extiende a las calles, posiblemente, es un escenario que hay que manejar. Y también preocupante que no se haga nada respecto al tema de la seguridad de las autoridades, ¿no? Eso es algo también, porque si ya tenemos una crisis penitenciaria y no es el primer director de una cárcel que ha sido asesinado por algún tipo de ajuste de cuentas, etcétera, no se tenga una estrategia también de protección de esta gente, ¿no? Obviamente el trabajo penitenciario es un trabajo extremadamente riesgoso y se debería tomar las medidas de precaución adecuadas para justamente evitar que este tipo de hechos sucedan en pro de garantía de la integridad de las personas, ¿no? Toman esta responsabilidad. Así es. Ahora, bueno, el gobierno ha decretado hace unos meses el estado de excepción del conjunto del sistema penitenciario, y si bien esta medida no parece haber surtido el efecto que se deseaba, se han implementado otras medidas en el interior de las cárceles, como por ejemplo el censo de presos o sistemas de inteligencia artificial, o también, bueno, todas estas medidas que se han estado haciendo y que también han causado problemas como el traslado de ciertos cabecillas a otras áreas. Y bueno, ¿usted cómo ve, Daniel, estas acciones que se han ido tomando, y usted cree que están por el camino correcto, o qué faltaría hacer para tratar de tener paz en las prisiones de nuestro país? A ver, yo quiero rescatar el hecho que el gobierno, al parecer, pues todavía falta desenlaces en este sentido, entendió que el problema carcelario es un tema extremadamente grave y tengo entendido que está atado a la estrategia integral que tiene el gobierno frente al tema de la seguridad del país en general. Y obviamente se tiene que empezar por lo más básico y mantener un control del sistema penitenciario más, o, y eso implica un proceso de reorganización, ¿no? Eso también habría que analizarlo, ¿sí? Si es conveniente o no, pero por lo menos se ve la intención de que se quiere cambiar una realidad que por años había permanecido sorprendente y pasmosamente intocada, ¿no? Que se la dejó agravar de unos niveles inconmensurables, que básicamente los actores políticos y la sociedad civil un poco nos quedamos como a la expectativa, ¿no? Como espectadores de este tema, sin que se pueda revertir. Eso hay que rescatar como positivo. Lo que yo espero que esto no sea un paño un pañito, digamos, ¿no? Tibio Pañito de para agua aliviar tibia. algo que es mucho más complejo. Y nos quedemos con pañitos tibios, porque bueno, si bien es cierto, no es fácil reorganizar una cárcel con la penitenciaria litoral, con tanta gente. Eh, Eso se puede quedar en una simple reorganización, toda vez que la dinámica del mundo penitenciario es bastante cambiante y toma nuevos bríos y con nuevos tipos de lógicas criminales que a veces ni siquiera tenemos ninguna capacidad anticipativa. Pero yo diría que el éxito de este tema es básicamente parar la violencia, ¿no? Y para parar la violencia se necesitan medidas muy extremas que yo no veo que las ha tomado. Primero, tener capacidad oportuna de anticipación. No creo que todavía puedo yo decir que tenemos eso, más allá de un cuadro, un centro de mando integrado y algunas acciones que se han comprometido en recursos para aliviar, comprar armamento, recursos logísticos para la policía y los militares. El tema de armas de fuego, por ejemplo, no creo que haya cambiado mucho esa realidad. Sorprendentemente, las cárceles sigue habiendo armamento muy pesado y sigue entrando. Y el tercero es básicamente comunicaciones. Si usted no tiene esas tres variables controladas, yo soy mucho de operaciones estratégicas, y muy poco va a poder lograr revertir la situación de del cárcel, porque más allá de que sabemos que ahí opera el narcotráfico, las bandas, etcétera, no podemos pasarnos en relatos sin diagnósticos, sino hay que actuar donde efectivamente el Estado tiene variables de control efectivamente efectivas para parar ese tema, ¿no? Y obviamente esto va a tener un desenlace, bueno, va a tener el control si se ajusta estas variables del centro penitenciario de manera permanente. Y obviamente ahí usted puede incorporar otro tipo de medidas, mucho más de corto y mediano plazo, como nueva infraestructura, etcétera, etcétera. Y un sistema más digno de rehabilitación social que tenga, ¿no?
Y obviamente esto tiene que estar articulado en una estrategia más global de la seguridad, que yo Pues creo que la tienen, no la ha socializado el gobierno, lastimosamente. Tenemos que decir así, yo soy crítico de eso, porque si usted no socializa un plan o una estrategia, por naturaleza mismo no es un plan. Los planes deben ser socializados, pero bueno, tenemos el beneficio de la duda que hay un tema sobre seguridad que no debe ser aprovechado por otro tipo de intereses, pero que de alguna otra forma muestren una nueva realidad distinta, ¿no? Eso es lo creo que yo esperaría que por lo menos el próximo año se empiece con nuevos bríos. Este año la situación sigue muy complicada en las calles, ¿no? Tenemos así es. cerca de 22 ya homicidios por cada 100.000 habitantes a lo que va de este mes, noviembre, perdón, y lo que va de este mes se prevé que vamos a llegar a lo que se preveía al principio, ¿no? 24. Quiere decir que el estado de excepción en sí para parar muertes violentas no ha servido, ¿no? Sí, para eventos terroristas, que obviamente se justifica, pero la violencia sigue intacta, ¿no? Es muy complejo, amigos. Las 7:30 conversamos con Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAN. Y estamos hablando sobre la situación de inseguridad, sobre la situación de las cárceles de nuestro país a propósito del asesinato del director de la cárcel del Inca. Pero también vamos más allá, Daniel, y bueno, sabemos que el Ecuador afronta un aumento de la violencia desatada en gran parte por temas de narcotráfico, incluye la muerte además de fiscales, policías y en el 2021 el país decomisó un récord anual de 210 toneladas y lo ocurrido este año, pues las incautaciones alcanzaron unas 170 toneladas de lo que va del año. Eso es muchísima droga que se incauta, quizás lo que no se incauta es muchísimo más, pero ¿qué nos está diciendo esta realidad? ¿El Ecuador se ha convertido en qué para estas mafias de narcotráfico? Bueno, el narcotráfico ha penetrado mucho la estructura el territorio, la estructura social, económica y política de este país. Eso es un hecho, yo creo que hay que negar la realidad. Y ahí ha habido varios factores que están atribuidos a este tema. Obviamente también hay deficiencias internas que la estamos sufriendo actualmente. Yo creo que se ha discutido mucho sobre ese tema, lo que ha hecho gobiernos anteriores, etcétera, ¿no? Pero me parece también que hay una cuestión de geopolítica aquí que es muy compleja. Eh, Ecuador colinda con un productor de droga muy agresivo, como Colombia, que ha triplicado, cuadriplicado su producción, sobre todo en la frontera sur, su frontera sur, y eso es un sitio de paso natural de esa droga, que genera una nueva dinámica, ¿no? De acopio y transporte que, bueno, ha empoderado a muchas organizaciones. Ya lo he venido repitiendo varias veces sobre ese tema. Eh, Al parecer, acá hay una tendencia, hay un informe mundial de drogas donde se muestra claramente que la producción ha crecido a nivel mundial y claro, Colombia es el principal productor, entonces estamos como en el ojo del huracán, Claro. pero también las incautaciones crecen, ¿sí? A nivel mundial, no solo en Ecuador. Entonces, al parecer lo que estamos viendo es un fenómeno agresivo de expansión cuasi natural del narcotráfico, y eso es altamente corrosivo a la seguridad. Lo que yo no estoy muy seguro, y eso he venido discutiendo ya algún tiempo con algunas personas que se interesan por esos temas, es que esto tenga que ver mucho con la violencia. Es decir, no quiere decir que no hay violencia alrededor del narcotráfico. Existe y siempre ha existido. La pregunta es por qué de alguna otra forma este fenómeno de crecimiento de la producción ha venido creciendo, pero ya lo tenemos muchos años atrás. Estaba viendo una publicación de un medio de comunicación sobre la historia de la tele Sinaloa y ellos hablaban del Ecuador desde los años 2000. Wow. La pregunta que nos debemos hacer es por qué se hicieron tan violentos, ¿sí? Y eso es lo que yo veo, no veo ningún tipo de reflexión ni de diagnóstico respecto a eso. Y eso es realmente el problema principal que tiene el país actualmente, ¿no? Y que No más puedo una permitir que violencia la violencia de empiece a ya no cambiar. les importa nada, ¿no? Entran a un hospital para rematar a un sicario y no les importa nada, absolutamente nada. No les importa absolutamente nada, pero a usted no le importa nada simplemente cuando usted tiene un padre que no que quiera promover el paternalismo, pero el Estado promueve la seguridad y usted ve que en este caso el padre, el Estado, no tiene ningún tipo de autoridad. Frente a eso, los hijos hacen lo que les da la gana. En este caso, esta gente son así, ¿no? No les importa absolutamente nada. Se creen con poder y una ínfulas de poder que tienen a través de la violencia, han logrado generar zozobra de la población, por ejemplo, miedo, le han ganado la batalla moral al Estado
creen que con eso pueden dominar territorios, hacer lo que quieran, ¿no? Y eso es complejo porque yo creo que el Estado ha perdido sistemáticamente sus símbolos de autoridad. Los símbolos de autoridad del Estado son el imperio de la ley, Claro. ¿sí? Yo creo que una de las cuestiones más importantes que debe tener el gobierno actualmente es una estrategia para frenar la violencia. Y la estrategia para frenar la violencia también es integral, pero principalmente tiene que ver con impunidad, ¿no? La pregunta también que debemos hacer es cómo está la justicia en ese sentido. Ya hay ahí también revelaciones muy desgarradoras de cómo opera la justicia, sobre todo en ciertos territorios. Entonces la situación es compleja, yo creo que espero que eso se pueda en el corto plazo revertir porque va a costar mucho al país salir de esta dinámica, ¿no? No solamente se trata de que, y yo he visto mucho ese discurso de la policía, ¿no? De que, bueno, decretan estado de excepción, hacen operativos extraordinarios, pero eso todos sabemos que es una especie de... Así es, amigos, estamos conversando con Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Alto de Estudios Nacionales. Hablamos acerca de la situación de violencia, de inseguridad, a propósito del asesinato del director de la cárcel del Inca, que por cierto, pues la Fiscalía ya está investigando. Daniel, nos estaba comentando de la compleja situación que, bueno, que Sí, tenemos en cuanto a seguridad, a violencia y que además abarca distintas aristas, ¿no? Y que lamentablemente la situación se ha ido agravando. Estos estados de excepción, estos operativos, algo han ayudado mínimamente porque el problema estructural está ahí. exacto. Yo lo que le decía ahorita era que los estados de excepción son pañitos de agua, ¿no? O sea, cuando se toma usted un analgésico para mitigar el dolor de un problema mucho mayor. Y esto es lo que hemos tenido y a veces nos contentamos con eso. Basamos nuestro optimismo en ese tipo de medidas y no miramos el espectro más general. Yo quisiera que me diga el gobierno qué va a hacer con el tema de justicia. Si usted no maneja la justicia adecuadamente en materia de impunidad, no va a salir de este atolladero. La violencia va a seguir campeando porque el narcotráfico va a seguir tratando de operar y es muy ambiguo generar certezas respecto a si el Ecuador es mejor, un país más efectivo frente a la lucha contra el narcotráfico, simplemente lo que se incauta es más porque hay más producción. Entonces, esos son temas que hay que ponerlos en blanco y negro y discutirlos de una manera bastante Así es. transparente, ¿no? Yo creo que se debe trabajar y se debe luchar contra el narcotráfico, mitigar los efectos del narcotráfico, pero también evitando caer en estas olas delincuenciales de violencia tan agudas y tan dramáticas como la que tiene el Ecuador, ¿no? Es lamentable, ¿no? Y estas zonas que están abandonadas, lamentablemente los jóvenes de 14 años no tienen otra opción que hacerse delincuentes. Eso también tendríamos que ver y mirar hacia allí qué está pasando. Ahora, Daniel, no quisiera dejar esta entrevista sin dejarle de preguntar un tema que también ha sido motivo de discusión en la Asamblea Nacional y es la situación del porte de armas. Porque claro, usted mencionaba, estos delincuentes sienten que tienen poder, no les importa entrar a un hospital a tomar rehenes, a asesinar gente que está allí atendiéndose, porque tienen las armas, porque someten a la gente, a la población. ¿Y qué pasa si es que se permite ese porte de armas? ¿Usted estaría a favor de esto? No, no, para nada. Creer que el porte de armas es una solución al problema de la inseguridad que vive la gente es totalmente reduccionista y yo creería que peligroso, porque bueno, hay que precisar, si el Estado da armas, no le va a dar armas a los delincuentes, le va a dar armas a las personas de bien que tienen derecho de acceso a comprar un arma de fuego que son costosas y bueno, tienen que pasar en teoría, una serie de parámetros muy rigurosos, psicológicos, técnicos, etcétera, para tener un arma. Entonces, efectivamente, si usted asegura eso, tener un arma asegurada, porque tener un arma controlada es mejor que tener un arma no controlada, ¿sí? Sin embargo, me parece que eso no ha sido la historia del país. Eh, y ese es gran parte del problema. Y segundo, dado que la violencia no solo es un problema de criminales, es una relación social. Es decir, todos tenemos un potencial, eh, todos tenemos potencial de ejercer la violencia algún rato de nuestra vida. Y en un contexto de intolerancia, animaversión, miedo social, lo que se ve básicamente desde el punto de vista social o psicosocial es una mayor Ujú. tendencia a la agresividad. Y si usted tiene un arma de fuego, por más que sea regulada, es problemático. En algún momento puede Por lo llegarse tanto, a ser usada, ¿no? no creo que, sí, y eso demuestra de alguna otra forma por qué prevalece ese discurso ahorita, porque el Estado
el gobierno nacional tiene otro problema, digamos, la seguridad del país tiene otro problema sustancial, que es, yo digo que es tan problemático como la tasa de homicidios, que es el decrecimiento de la imagen de la policía. Eso, y de la justicia, ni hablar, ¿no? Y eso es problemático, porque usted quiere decir que usted no está confiando en las personas que deben garantizar su protección. Es si Así usted es. se siente indefenso, ¿no? Yo quisiera que eso, por ejemplo, el comandante de la policía, la general Salinas, le pregunte qué va a hacer frente a este asunto. Porque no lo estoy inventando yo, no es que se le ocurrió a Guadaliste decir, no, hay datos, aquí hay que hablar con datos, ¿no? Y yo me someto a una serie de encuestas que se han venido haciendo sobre el tema y que todas dicen que la situación está complicada, unas más, otras menos, pero si la cosa viene cayendo, ahí hay que preocuparse, ¿verdad? Y en eso la policía tiene que dar un golpe de efecto muy marcado y debería que identificar cuáles son los factores que han incidido para que esa imagen. Todos decimos, bueno, es que hubo feminicidio hace poco en la policía, sí, pero ya venía descayendo desde hace años atrás. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué hay que corregir? ¿Cómo hay que mejorar? La policía había logrado muchas mejoras en su imagen y eso hay que mantenerlo, ¿no? Hay que ver cuáles son los factores de riesgo que están incidiendo sobre eso y cuáles son los factores de protección que realmente podrían garantizar que el trabajo de la policía del territorio, con la gente, con la ciudadanía, sea bueno. Y claro, si usted tiene este escenario con un tema de armas de fuego, lo que usted tiene es una especie de anomia, ¿no? Claro. O de anarquía, perdón. ¿Qué quiere decir con esto? Empieza a generar una serie de efectos contraproducentes en la seguridad que complica más las cosas a que le solucionen, ¿no? Y Sí, ese es gran parte del importante. problema. Importante ¿Sí? conocer su criterio. Claro, podemos tener situaciones como las que se viven, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se dan este tipo de balaceras en escuelas, en centros comerciales, que realmente son horribles. Gracias a Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAM, por estar con nosotros, por darnos su criterio, su análisis respecto a la situación de las cárceles de inseguridad en nuestro país y, bueno, las perspectivas y escenarios que podríamos enfrentar. Gracias, Daniel. Quizás algún comentario final sobre estos temas. No, esperamos que el próximo año iniciemos con nuevos bríos. El asunto ha sido un año muy complicado, de muchas malas noticias, y creo que esperemos que por lo menos los niveles de violencia empiecen a bajar, a atenuarse o a bajar, ¿no? Yo creo que es un gran reto la seguridad del país. Eh, pero bueno, eh,